No estaba buscando energía libre. Estaba en Budapest, en el verano de 2019, visitando los famosos baños termales que hacen de esa ciudad un destino obligado para cualquier viajero europeo. Había reservado una mañana en los baños Geller, ese edificio Art Nouveau que aparece en todas las guías turísticas, con sus columnas de mármol y sus cúpulas de cristal y sus piscinas de agua caliente que brotan naturalmente del subsuelo. Era un martes tranquilo, con pocos turistas, y después de nadar un rato, decidí explorar las partes del edificio que no aparecen en los folletos. Bajé por una escalera lateral que parecía de servicio, siguiendo mi instinto de investigador aficionado que siempre me mete en problemas. Y fue entonces, en un pasillo del sótano, que claramente no estaba destinado a los visitantes, cuando vi algo que cambiaría mi comprensión del mundo para siempre. Había tuberías enormes, de un metal que no reconocí, que recorrían las paredes y desaparecían en direcciones que no correspondían a ninguna plomería convencional. Y había algo más. Había cajas metálicas adosadas a las tuberías cada ciertos metros, cajas con símbolos grabados que no eran húngaros ni alemanes, ni de ningún alfabeto que yo conociera. Y de esas cajas salían cables gruesos, recubiertos de un material que parecía cerámica, que se perdían en el techo del sótano hacia destinos desconocidos. Me acerqué a una de las cajas y la toqué. Estaba tibia, no caliente por el agua termal que supuestamente circulaba por las tuberías, sino tibia de una manera diferente, como si algo en su interior estuviera funcionando, generando una energía suave pero perceptible. Escuché un zumbido bajo, casi imperceptible, que no venía de ninguna máquina visible, y entonces un empleado apareció por el pasillo y me pidió, con firmeza, pero sin hostilidad, que regresara a las áreas públicas. Le pregunté qué eran esas tuberías y esas cajas. Me miró con una expresión que ahora reconozco como la expresión de alguien que sabe algo que no puede decir. Son parte del sistema de calefacción original, me dijo. Muy antiguo, no funciona ya. Pero cuando salí del edificio esa tarde, después de haber disfrutado de los baños como cualquier turista normal, no podía quitarme de la cabeza una pregunta. Si el sistema no funcionaba, ¿por qué las cajas estaban tibias? ¿Por qué había un zumbido? ¿Y por qué un empleado había aparecido tan rápidamente para sacarme de allí, como si estuviera vigilando específicamente esa área? Esa noche, en mi hotel de Budapest, empecé a investigar la historia de los baños termales de la ciudad, y lo que encontré fue el comienzo de una obsesión que consumiría los siguientes años de mi vida. Los baños Gellert fueron supuestamente construidos entre 1912 y 1918, en el estilo Art Nouveau que estaba de moda en la época. Pero cuando buscas información sobre la construcción, cuando buscas los planos originales, cuando intentas entender cómo funciona el sistema que calienta esas enormes piscinas y mantiene el edificio a temperatura constante durante los inviernos húngaros, encuentras algo extraño. No hay explicación técnica satisfactoria. Los folletos dicen que el agua caliente brota naturalmente del subsuelo, calentada por actividad geotérmica. Y eso es cierto, hasta cierto punto. Hay fuentes termales naturales en Budapest, pero las fuentes termales naturales no explican cómo un edificio de ese tamaño mantiene una temperatura uniforme en todas sus salas durante todo el año. No explican el sistema de vapor que llena las salas de baño. No explican la calefacción de los vestuarios, los pasillos, las áreas de descanso. Para todo eso,
Según la ingeniería convencional, necesitarías calderas, quemadores, un suministro constante de combustible. Pero cuando buscas dónde están las calderas de los baños Gellert, cuando preguntas a los empleados, cuando revisas los planos disponibles en los archivos municipales de Budapest, no las encuentras, o más precisamente, encuentras referencias a calderas que fueron instaladas en los años 50 durante el período comunista para reemplazar un sistema anterior que los documentos describen vagamente como infraestructura térmica original. ¿Qué era esa infraestructura original y por qué fue reemplazada? Las tuberías y las cajas que yo había visto en el sótano no parecían tener 50 años, parecían mucho más antiguas y no parecían ser parte de ningún sistema de calefacción convencional que yo hubiera visto jamás. Regresé a Budapest 3 meses después, esta vez con una misión específica. Quería entender qué había visto en ese sótano y cómo se conectaba con el funcionamiento del edificio. Había pasado esos meses investigando la historia de los sistemas de calefacción en Europa Central, buscando precedentes para lo que había observado. Y había encontrado algo perturbador. Había encontrado referencias dispersas en documentos técnicos del siglo XIX y principios del XX, a lo que diferentes autores llamaban calefacción atmosférica, calefacción radiante o sistemas de temperatura ambiente. Estos sistemas, según las descripciones, no requerían combustión. No quemaban madera ni carbón ni ningún otro combustible. Funcionaban, según los textos que encontré, aprovechando lo que se describía como las propiedades naturales del éter, ese medio hipotético que los físicos del siglo XIX creían que llenaba todo el espacio. La física moderna descartó la existencia del éter en los primeros años del siglo XX, después de los experimentos de Michelson y Morley y la teoría de la relatividad de Einstein. Pero los sistemas de calefacción que yo estaba encontrando en los documentos habían sido diseñados antes de ese descarte. Habían sido diseñados por ingenieros que creían que el éter existía, que podía ser manipulado, que contenía una energía que podía ser extraída y utilizada. Y según los documentos, estos sistemas funcionaban. No eran teorías ni especulaciones, eran descripciones técnicas de instalaciones reales en edificios reales, con instrucciones de mantenimiento, con listas de componentes, con todo lo que esperarías encontrar en un manual de ingeniería práctica. Contraté a un ingeniero mecánico húngaro para que me ayudara a acceder a los archivos técnicos de los baños Gellert. Era un hombre mayor, jubilado de la industria de la construcción, que había pasado décadas trabajando en la restauración de edificios históricos en Budapest. Le pagué bien por su tiempo y le expliqué lo que buscaba: cualquier documentación sobre el sistema original de calefacción del edificio, cualquier referencia a las tuberías y cajas que yo había visto en el sótano. Lo que me trajo después de 2 semanas de búsqueda me dejó sin palabras. Había encontrado un documento en los archivos del Ayuntamiento de Budapest, un documento que estaba clasificado en una categoría que él nunca había visto antes: infraestructura energética preindustrial. El documento era un informe técnico fechado en 1946, apenas un año después del fin de la Segunda Guerra Mundial, cuando Hungría estaba siendo ocupada por el Ejército Rojo y el país se preparaba para la transición al comunismo. El informe describía una inspección de los sistemas energéticos de varios edificios públicos de Budapest, incluyendo los baños Gellert,
y recomendaba la desactivación y sellado de lo que llamaba la infraestructura térmica heredada. El lenguaje del informe era burocrático y técnico, pero entre líneas se podía leer algo extraordinario. El autor del informe, un ingeniero soviético, cuyo nombre había sido tachado, pero cuyo rango militar era visible, describía sistemas que no requerían ningún input energético visible, que funcionaban mediante principios que él admitía no comprender completamente, y que habían estado operando continuamente durante un período que él estimaba en al menos un siglo sin mantenimiento significativo. El informe recomendaba la desactivación de estos sistemas no porque no funcionaran, sino porque su funcionamiento era incompatible con la planificación energética centralizada que el nuevo régimen comunista quería implementar. Y había una nota al margen, escrita a mano, que decía algo escalofriante. Estos sistemas deben ser desactivados, pero no destruidos. Su estudio futuro podría revelar principios de valor estratégico. Le pregunté al ingeniero húngaro si sabía qué había pasado con estos sistemas después de 1946. Me dijo que no lo sabía con certeza, pero que había oído historias durante su carrera. Historias de equipos soviéticos que habían llegado a Budapest en los años 50 para estudiar la infraestructura heredada de ciertos edificios. Historias de componentes que habían sido desmontados y enviados a laboratorios en Moscú. Historias de ingenieros húngaros que habían sido interrogados sobre conocimientos técnicos que supuestamente habían heredado de generaciones anteriores. Y historias más inquietantes de personas que habían desaparecido después de hacer demasiadas preguntas sobre estos sistemas. La conexión con Tartaria apareció cuando empecé a investigar el origen de esta infraestructura heredada. Si los sistemas que describía el informe soviético habían estado funcionando durante al menos un siglo antes de 1946, eso significaba que habían sido instalados a mediados del siglo XIX o antes. Pero la historia oficial de Budapest dice que la ciudad fue unificada recién en 1873, cuando las ciudades de Buda, Pest y Óbuda se fusionaron. Antes de eso, eran asentamientos separados con infraestructuras independientes. ¿Quién habría instalado un sistema energético sofisticado en una ciudad que oficialmente ni siquiera existía como entidad unificada? Empecé a buscar mapas antiguos de la región, y lo que encontré confirmó mis peores sospechas. Los mapas europeos anteriores a 1850 muestran Budapest, o más precisamente el área donde hoy está Budapest, como parte de un territorio mucho mayor. Los mapas franceses la muestran cerca de la frontera occidental de lo que llaman Grande Tartarie. Los mapas holandeses la ubican en la zona de influencia de lo que denominan el Kanato de Crimea, una entidad política que históricamente estuvo vinculada con el mundo tartario. Los mapas rusos del mismo período, curiosamente, muestran la región de manera diferente, ya como parte del Imperio Austríaco, una narrativa que se convertiría en la versión oficial después de las guerras y reorganizaciones del siglo XIX. Pero los mapas más antiguos contaban otra historia. Contaban una historia de una región que estaba conectada, cultural y posiblemente infraestructuralmente, con un mundo que se extendía hacia el este hasta el Pacífico. Un mundo que tenía su propia tecnología, su propia ciencia, su propia manera de hacer las cosas. Un mundo que fue sistemáticamente borrado de los mapas y de la memoria durante el siglo XIX.
Era posible que la infraestructura térmica heredada que los soviéticos habían encontrado en Budapest fuera un vestigio de esa civilización perdida. Era posible que los baños Gellert y otros edificios similares en la ciudad hubieran sido construidos no en el siglo XX, sino mucho antes, utilizando tecnología que no correspondía a ningún período histórico reconocido. Viajé a Viena buscando más evidencia. La capital del Imperio austríaco había controlado Hungría durante siglos y sus archivos debían contener información sobre la infraestructura de Budapest antes de la unificación de 1873. Lo que encontré en el Österreichisches Staatsarchiv superó todas mis expectativas. Había un fondo documental clasificado como Infraestructura de los Territorios Orientales, que contenía miles de documentos relacionados con proyectos de construcción y mantenimiento en las regiones del imperio que limitaban con lo que los documentos llamaban, sin ironía, los territorios no pacificados del este. Y estos documentos describían algo extraordinario. Describían una red de edificios en las principales ciudades de Europa Central que estaban conectados por lo que los documentos llamaban conductos de equilibrio térmico. Estos conductos, según las descripciones técnicas, no transportaban agua caliente, ni vapor, ni ningún fluido convencional. Transportaban algo que los ingenieros austríacos del siglo XIX no sabían cómo nombrar. A veces lo llamaban fluido etérico, a veces flujo radiante, a veces simplemente la fuerza. Lo que fuera, permitía que edificios a kilómetros de distancia compartieran temperatura, que un exceso de calor en un lugar fuera transmitido a otro lugar donde hacía falta, que el sistema entero funcionara como un organismo único, manteniendo condiciones óptimas en todas sus partes. Los documentos describían esta red como infraestructura existente, no como algo que los austríacos hubieran construido. Hablaban de mantenimiento y reparación, no de instalación. Hablaban de conocimientos heredados que los técnicos locales todavía poseían, conocimientos que debían ser documentados antes de que se perdieran, y hablaban cada vez más frecuentemente, a medida que avanzaba el siglo XIX, de la necesidad de reemplazar esta infraestructura antigua por sistemas modernos basados en la combustión de carbón. Un informe de 1878 era particularmente revelador. Estaba firmado por un ingeniero del Ministerio de Comercio austriaco y describía el proceso de transición energética que estaba ocurriendo en las principales ciudades del imperio. El ingeniero lamentaba la pérdida de lo que llamaba los sistemas ancestrales, que eran más eficientes y más limpios que las nuevas calderas de carbón. Pero admitía que la transición era necesaria porque los sistemas ancestrales no eran compatibles con el control centralizado que el Estado moderno requería. No podías cobrar por el uso de energía que fluía libremente a través de conductos invisibles. No podías medir, ni regular, ni grabar algo que funcionaba sin input visible. Para que el Estado moderno pudiera existir, para que la economía industrial pudiera funcionar, la gente tenía que depender de combustibles que pudieran ser extraídos, transportados, vendidos y grabados. Los sistemas ancestrales tenían que desaparecer. La palabra control aparecía constantemente en los documentos que encontré. Control de la energía, control de la población, control de la economía. Los ingenieros y burócratas del siglo XIX entendían algo que la mayoría de las personas hoy no comprenden, que el control de la energía es el fundamento de todo poder político y económico.
Si la gente puede calentarse sin comprar combustible, si puede iluminarse sin pagar a una compañía eléctrica, si puede satisfacer sus necesidades básicas sin depender de intermediarios que cobran por cada servicio, entonces el poder de esos intermediarios desaparece. Y los intermediarios, en el siglo XIX como hoy, eran los que escribían las leyes, los que financiaban los gobiernos, los que decidían qué tecnologías serían permitidas y cuáles serían suprimidas. Encontré un documento extraordinario en los archivos de la Cámara de Comercio de Viena. Era una carta de un consorcio de industriales del carbón dirigida al Ministerio de Comercio en 1882. La carta expresaba preocupación por lo que llamaba la persistencia de métodos energéticos obsoletos en ciertas regiones del imperio. Argumentaba que estos métodos constituían competencia desleal contra las empresas carboníferas que habían invertido significativamente en infraestructura de extracción y distribución, y solicitaba la intervención del gobierno para asegurar que todos los edificios públicos y privados adoptaran sistemas de calefacción basados en combustibles comerciales. La respuesta del ministerio, adjunta a la carta, era aún más reveladora. Aseguraba al consorcio que el gobierno estaba comprometido con la modernización energética y que tomaría medidas para acelerar la transición. Y mencionaba, casi como una nota al pie, que se habían emitido órdenes para la desactivación de la infraestructura heredada en las ciudades principales, empezando por Budapest, Praga y Cracovia. 1882. Más de 60 años antes del informe soviético que yo había encontrado. Lo que esto significaba era que la desactivación no había sido un evento único, sino un proceso prolongado. Que los sistemas heredados habían resistido décadas de intentos de eliminarlos. Y que en 1946, cuando los soviéticos llegaron, todavía quedaban restos funcionando en algunos edificios. Restos que yo mismo había visto en el sótano de los baños Gellert más de un siglo después. La pregunta de cómo funcionaban estos sistemas se convirtió en mi obsesión principal. Los documentos que había encontrado los describían en términos vagos, usando vocabulario que reflejaba las teorías científicas de la época, teorías que la física moderna había descartado hacía mucho tiempo. Pero tenía que haber una explicación real, una base física, para algo que claramente había funcionado durante siglos. Empecé a consultar con científicos, buscando a cualquiera que estuviera dispuesto a considerar la posibilidad de tecnologías energéticas que no encajaran en el paradigma convencional. La mayoría me descartó inmediatamente. La física moderna es muy clara sobre lo que es posible y lo que no es posible, y lo que yo estaba describiendo caía firmemente en la categoría de imposible. Pero encontré algunas excepciones. Encontré ingenieros jubilados que habían trabajado en proyectos clasificados y que estaban dispuestos a hablar ahora que ya no tenían carreras que proteger. Encontré físicos teóricos que admitían en privado que la ciencia oficial había cerrado prematuramente ciertas líneas de investigación. Y encontré, en los rincones más oscuros de la literatura técnica, referencias a experimentos y descubrimientos que habían sido suprimidos o ignorados porque contradecían los intereses de las industrias establecidas. Un ingeniero eléctrico que había trabajado para una empresa de energía me explicó algo que me ayudó a entender lo que estaba investigando. Me dijo que la electricidad, tal como la usamos hoy, es solo una de las muchas formas en que la energía puede ser transmitida y utilizada.
Me dijo que los pioneros de la electricidad, como Tesla y Steinmetz, habían experimentado con formas de transmisión inalámbrica y con fenómenos electromagnéticos que nunca llegaron al mercado porque no eran compatibles con el modelo de negocio de las compañías eléctricas. Me dijo que había patentes de principios del siglo XX que describían sistemas de calefacción radiante que no requerían cables ni combustible, sistemas que aprovechaban lo que sus inventores llamaban energía ambiente o energía del punto cero. Y me dijo que todas estas patentes habían sido compradas por las grandes empresas de energía y nunca desarrolladas, no porque no funcionaran, sino porque funcionaban demasiado bien. Funcionaban sin generar factura mensual. Funcionaban sin crear dependencia del consumidor. Funcionaban, en otras palabras, de una manera que amenazaba el modelo de negocio sobre el que todo el sistema energético moderno está construido. Viajé a Estados Unidos siguiendo una pista que había encontrado en los archivos austríacos. Había una referencia a un intercambio de información técnica entre ingenieros europeos y un inventor americano en las décadas de 1880 y 90. El inventor era Nikola Tesla, el genio serbio que había emigrado a América y había revolucionado la tecnología eléctrica con su sistema de corriente alterna. Tesla es conocido hoy principalmente por su trabajo con la electricidad convencional, el trabajo que hizo mientras trabajaba para Westinghouse y que resultó en el sistema de distribución eléctrica que todavía usamos hoy. Pero Tesla también trabajó en otros proyectos que nunca llegaron al mercado, proyectos que fueron abandonados o suprimidos por razones que nunca se explicaron satisfactoriamente. Uno de estos proyectos era la Wardenclyffe Tower, una enorme estructura que Tesla construyó en Long Island a principios del siglo XX. La torre estaba diseñada para transmitir electricidad de manera inalámbrica a cualquier punto del planeta. Tesla afirmaba que podía proporcionar energía ilimitada y gratuita a todo el mundo, sin cables, sin medidores, sin facturas. El proyecto fue abandonado cuando los financiadores de Tesla retiraron su apoyo. La historia oficial dice que retiraron su apoyo porque el proyecto no era técnicamente viable. Pero las cartas de Tesla, disponibles en los archivos del Museo Tesla en Belgrado, cuentan una historia diferente. En una carta a un amigo, fechada en 1905, Tesla escribió que sus financiadores habían perdido interés cuando comprendieron que no había forma de cobrar por la electricidad transmitida de esta manera. No podían instalar medidores, no podían controlar quién usaba la energía y quién no. El sistema funcionaba, escribía Tesla, pero funcionaba de una manera que no era compatible con el modelo de negocio que mis patrocinadores querían implementar. Encontré algo más en los archivos del Museo Tesla. Encontré correspondencia entre Tesla y científicos europeos que describían sistemas similares al que él estaba desarrollando. Estos científicos le informaban de infraestructuras existentes en Europa central y oriental que utilizaban principios de transmisión energética inalámbrica. Le enviaban diagramas y descripciones técnicas. Le pedían que usara su influencia en América para proteger estas infraestructuras de la destrucción que estaba ocurriendo. Y Tesla les respondía con frustración. Escribía que él mismo estaba siendo bloqueado, que sus proyectos estaban siendo saboteados, que las fuerzas que querían mantener el control de la energía eran más poderosas de lo que él había anticipado. La destrucción sistemática de la infraestructura energética alternativa ocurrió en todo el mundo durante las últimas décadas del siglo XIX y las primeras del XX.
Los documentos que he recopilado durante años de investigación muestran un patrón claro y coordinado. En Europa Central, las órdenes de desactivación vinieron de los gobiernos imperiales, presionados por los nuevos industriales del carbón y del acero. En Rusia, el proceso fue más lento pero igualmente completo, acelerándose dramáticamente después de la revolución bolchevique, cuando el nuevo régimen quiso controlar todos los aspectos de la economía. En América, la supresión tomó la forma de patentes compradas y archivadas, de inventores arruinados financieramente, de proyectos abandonados cuando los fondos desaparecían misteriosamente. En Asia, las potencias coloniales europeas destruyeron infraestructuras locales como parte de su proceso de conquista, reemplazándolas con sistemas dependientes de combustibles importados que creaban dependencia económica. Y en todas partes, la narrativa histórica fue reescrita para hacer parecer que estos sistemas nunca habían existido, que la energía basada en combustión era la única forma que la humanidad había conocido jamás, que el progreso significaba pasar de la leña al carbón, al petróleo, al gas, siempre quemando algo, siempre pagando a alguien por el privilegio de mantenerse caliente y ver en la oscuridad. Encontré un documento en los archivos del Banco de Inglaterra que resume esta estrategia con una claridad brutal. Es un informe interno fechado en 1907, dirigido al gobernador del banco, que discute las implicaciones financieras de las nuevas tecnologías energéticas. El informe identifica la transmisión inalámbrica de energía como una amenaza existencial para el sistema financiero, no porque no funcione, sino precisamente porque funciona demasiado bien. Si la energía puede ser transmitida sin cables, argumenta el informe, entonces no puede ser medida ni cobrada. Si no puede ser cobrada, entonces no genera deuda. Y si no genera deuda, entonces no genera intereses. Y todo el sistema de crédito que sostiene la economía moderna se vendría abajo. El informe recomienda invertir en el desarrollo de tecnologías energéticas que requieran infraestructura física costosa, que generen dependencia continua del consumidor y que puedan ser controladas y medidas centralmente. Y recomienda, con palabras que todavía me hacen temblar cuando las releo, tomar todas las medidas necesarias para asegurar que las tecnologías alternativas no lleguen nunca al mercado. Los edificios que todavía contienen restos de la infraestructura antigua son más de los que la mayoría de la gente imagina. Durante años de investigación, he identificado docenas de estructuras en Europa Central que muestran señales de haber tenido sistemas energéticos que no corresponden a ninguna tecnología convencional. Los baños Gellert en Budapest fueron solo el comienzo. Están los baños termales de Baden-Baden en Alemania, cuyo sistema de calefacción original nunca ha sido explicado satisfactoriamente. Está el Palacio de Schönbrunn en Viena, cuyos sótanos contienen tuberías y conductos que no aparecen en ningún plano oficial. Están las catedrales góticas de toda Europa, cuyos sistemas de ventilación y temperatura ambiente desafían la explicación convencional. Están los palacios de San Petersburgo, construidos en una ciudad donde el invierno dura 6 meses, pero que originalmente funcionaban sin las enormes cantidades de leña o carbón que habrían sido necesarias para calentarlos. En todos estos edificios, si sabes dónde mirar, puedes encontrar los restos de algo que fue desactivado, pero no completamente destruido. Tuberías que no conectan con ningún sistema conocido. Cajas metálicas con símbolos que no corresponden a ningún alfabeto moderno. Conductos que atraviesan los muros
en direcciones que no tienen sentido según la ingeniería convencional. Y a veces, si tienes suerte, si llegas al lugar correcto en el momento correcto, puedes sentir el zumbido bajo de algo que todavía funciona parcialmente, de energía que todavía fluye por canales que fueron diseñados para durar eternamente y que han resistido más de un siglo de abandono y sabotaje. He hablado con técnicos de mantenimiento de varios de estos edificios, hombres y mujeres que han pasado décadas trabajando en estas estructuras y que han visto cosas que no pueden explicar. Muchos no quieren hablar o no pueden hablar por acuerdos de confidencialidad o simplemente por miedo a parecer locos. Pero algunos, especialmente los más viejos, los que están cerca de la jubilación y ya no tienen nada que perder, me han contado historias. Historias de habitaciones que se calientan solas cuando se corta la calefacción convencional. Historias de luces que se encienden en sótanos que supuestamente no tienen conexión eléctrica. Historias de equipos que, enviados a investigar anomalías energéticas y que regresan con órdenes de no hablar de lo que encontraron. La pregunta que me obsesiona ahora, después de años de investigación, no es si la infraestructura energética tartaria existió. Eso ya lo sé. La evidencia es abrumadora para cualquiera que esté dispuesto a mirarla. La pregunta que me obsesiona es ¿qué perdimos cuando fue desmantelada? No estamos hablando solo de un sistema de calefacción más eficiente. Estamos hablando de una manera completamente diferente de relacionarse con la energía y, por extensión, con la economía y la sociedad. Un sistema donde la energía fluía libremente, donde no podía ser acaparada ni vendida ni usada como instrumento de control. Un sistema que hacía innecesarios a los intermediarios que hoy extraen riqueza de cada transacción energética. Un sistema que habría hecho imposible el tipo de dependencia que define nuestras vidas modernas. La dependencia de compañías que nos cobran cada mes por el privilegio de existir con un mínimo de comodidad. Imagina un mundo donde no existieran las facturas de electricidad, donde no existieran las facturas de gas, donde la calefacción y la iluminación fueran tan gratuitas y abundantes como el aire que respiras. Imagina lo que eso significaría para la economía, para la política, para la estructura misma de la sociedad. Sin la necesidad de pagar por energía, ¿cuántas horas de trabajo serían innecesarias? ¿Cuánta de la riqueza que hoy fluye hacia las corporaciones energéticas quedaría en manos de las personas que la producen? ¿Cuánto del poder político, que hoy depende del control de recursos energéticos, simplemente se evaporaría? Los que desmantelaron la infraestructura tartaria sabían exactamente lo que estaban haciendo. No estaban simplemente modernizando sistemas obsoletos. Estaban eliminando la posibilidad de un mundo diferente. Estaban asegurándose de que las generaciones futuras, nosotros, nunca supiéramos que había existido otra forma de hacer las cosas. Estaban creando la dependencia que hoy nos define. La dependencia de sistemas centralizados, controlados por élites, que deciden quién tiene acceso a la energía y a qué precio. Hay una ironía amarga en el hecho de que hoy, más de un siglo después de la destrucción de la infraestructura tartaria, estamos empezando a redescubrir algunos de los principios sobre los que funcionaba. La física cuántica ha demostrado que el vacío no está vacío, que el espacio está lleno de una energía que puede, en teoría, ser aprovechada. Los experimentos con materiales superconductores están revelando formas de transmitir electricidad sin pérdida que recuerdan a las descripciones de los sistemas antiguos.
Los investigadores de energía del punto cero están explorando fenómenos que los científicos del siglo XIX habrían reconocido inmediatamente, aunque usaran vocabulario diferente para describirlos. Pero cada vez que uno de estos investigadores se acerca demasiado a algo que funciona, encuentra obstáculos. Los fondos desaparecen, los laboratorios se cierran, los artículos son rechazados por las revistas científicas, las patentes son compradas por corporaciones que las archivan sin desarrollarlas. El patrón de supresión, que comenzó hace más de un siglo, continúa hoy, adaptado a las circunstancias modernas, pero esencialmente idéntico en su objetivo: mantener el control sobre la energía y, a través de ese control, mantener el control sobre todo lo demás. Conocí a un físico que había trabajado en experimentos de energía del punto cero en un laboratorio universitario en los años 90. Había obtenido resultados prometedores, resultados que sugerían que era posible extraer energía útil del vacío cuántico. Había publicado un artículo preliminar que atrajo la atención de la comunidad científica. Y entonces todo se derrumbó. Los fondos para su laboratorio fueron cancelados sin explicación. Su contrato universitario no fue renovado. Los colegas que habían colaborado con él empezaron a distanciarse, y cuando intentó conseguir trabajo en otra institución, descubrió que su nombre estaba en algún tipo de lista negra que nadie admitía que existiera, pero que todos parecían conocer. Hoy trabaja en un campo completamente diferente y no habla públicamente de su investigación anterior. Pero cuando le pregunté si sus resultados habían sido replicados por alguien más, me miró con una mezcla de tristeza y resignación. «Por supuesto que fueron replicados», me dijo, «por laboratorios que nadie conoce, financiados por personas que nadie puede identificar, con resultados que nadie nunca verá. La tecnología existe, siempre ha existido. Simplemente no se nos permite usarla. Las tuberías que vi en el sótano de los baños Gellert siguen ahí, tibias todavía, zumbando suavemente, conectadas con algo que nadie quiere explicar. Son un vestigio de un mundo que fue destruido para que el mundo actual pudiera existir, un mundo de facturas mensuales y dependencia energética y control centralizado. Son la prueba física de que la historia que nos enseñan es una mentira, de que hubo otra manera de hacer las cosas, de que el progreso no siempre significa avance. A veces significa retroceso deliberado, la destrucción de algo mejor para imponer algo peor que beneficia a quienes tienen el poder. No sé si alguna vez recuperaremos lo que perdimos. No sé si las tecnologías que fueron suprimidas podrán ser redescubiertas y desarrolladas en un mundo donde las mismas fuerzas que las destruyeron una vez siguen controlando la investigación y el desarrollo. Pero sé que el primer paso es recordar que existió otra forma, recordar que la dependencia que hoy nos parece natural es en realidad artificial, creada deliberadamente por personas identificables con motivos identificables. Recordar que los edificios que usamos todos los días, los palacios y las catedrales y los baños termales y las estaciones de tren, fueron construidos para funcionar de una manera diferente a como funcionan hoy. Recordar que en algún momento, no hace tanto tiempo, la humanidad tuvo acceso a energía que fluía libremente, que no podía ser controlada ni vendida ni usada como instrumento de dominación. Y preguntarnos por qué nos quitaron eso, y preguntarnos si hay forma de recuperarlo. Las tuberías recuerdan, aunque a nosotros nos obligaron a olvidar. El zumbido bajo que todavía se escucha en los sótanos de los edificios antiguos es el eco de un mundo que fue destruido
pero no completamente silenciado. Y mientras ese eco siga sonando, mientras quede un solo vestigio de la infraestructura que una vez alimentó civilizaciones enteras sin cobrar factura ni generar dependencia, la posibilidad de recuperar lo que perdimos sigue viva. La red energética tartaria fue desmantelada para que la industria pudiera prosperar, para que los intermediarios pudieran extraer riqueza, para que el control centralizado pudiera ser establecido. Pero la energía que esa red canalizaba no fue destruida, no puede ser destruida. Sigue ahí, en el vacío que no está vacío, en el éter que la física moderna se niega a nombrar, pero que sigue existiendo, esperando a que alguien recuerde cómo acceder a ella. Y cuando suficientes personas recuerden, cuando la memoria suprimida resurja y la posibilidad de un mundo diferente vuelva a ser imaginable, entonces quizás, solo quizás, podremos reconstruir lo que nos fue robado. Hasta entonces, las tuberías esperan, el zumbido continúa, y la verdad, enterrada pero no destruida, sigue viva en los sótanos de los edificios que ellos no pudieron demoler completamente.